Saludo esta mañana de martes a nuestras compañeras Alejandra Shanik y a Carmen García Bermejo. Ambas forman parte de Quinto Elemento Lab. Alejandra Shanik junto con Ignacio Rodríguez Reina y otro grupo de colegas periodistas han desarrollado este espacio de periodismo de investigación que es Quinto Elemento Lab, y bueno, han convocado a otros periodistas que están participando precisamente para desarrollar tareas de investigación, para desarrollar trabajos periodísticos y que se puedan dar a conocer a través de colaboración con medios como este, que nos sumamos a la difusión precisamente de lo que han desarrollado ustedes a través de Quinto Elemento Lab. Carmen García Bermejo ha desarrollado una investigación que ha titulado La falsa filantropía de Salinas Pliego. Esta investigación de Carmen García Bermejo, con el trabajo y colaboración de Ignacio Rodríguez Reina y de Alejandra Shanik para la presentación de este reportaje, pues se habla precisamente de algo que tiene interés público, porque se trata de un empresario de los más poderosos de México que ha mostrado en los últimos años una suerte de rostro filantrópico. Bueno, aquí se cuestiona seriamente ese rostro filantrópico, precisamente por lo que aquí se revela y por lo que aquí se informa. Me gustaría, Alejandra Shanik, que fueras quien presente a Carmen García Bermejo el alcance de su investigación, cómo es que llega Quinto Elemento precisamente a trabajar junto con Carmen esto que estamos dando a conocer esta mañana. Gracias, Carmen. Bueno, nosotros hicimos el año pasado, en marzo, una convocatoria pública buscando a reporteros con temas de investigación interesantes. Carmen fue una de esas 119 reporteros que reaccionó a la convocatoria, y un jurado internacional eligió hacia abril-mayo el tema de ello, considerando que se trata de una investigación poco usual, porque se asoma por una parte a un tema cultural. En la cultura no hacemos investigación, lo hacemos más en política, y también porque se asoma a un tema de transparencia corporativa, de los dineros de los más ricos. Entonces, desde mayo del año pasado, Carmen empezó a investigar este tema, que lo que vino a revelar es que es un programa insigne que uno de los hombres más ricos de México abraza como el más, digamos, como su consentido en su obra filantrópica. Está financiado fundamentalmente con dinero de todos los mexicanos, con dinero, recursos públicos que le han dado el Congreso, los gobernadores, alcaldes, dependencias del gobierno federal. Y lo que lo que también encuentra es que esta inversión pública de dineros públicos en esta iniciativa privada va en detrimento de la inversión que el gobierno hacía normalmente en programas de cultura. Entonces, a la vez que está apoyando a las orquestas azteca, está desprotegiendo a un montón de otras iniciativas en cine, en danza. Ahorita nos va a contar Carmen, que han visto recortes como nunca antes, hasta de 60-70%. Entonces, esa es la médula de la investigación de Carmen. Lo que también documenta es que, en contraste, estas orquestas se financian sobre todo con dinero público y muy escasamente con dinero privado. Debo decir, Carmen García Bermejo, Alejandra Shanik, antes de escuchar a Carmen, que el sitio de Quinto Elemento Lab, bueno, pues tuvo ciertas complicaciones esta mañana. Por fortuna ya está nuevamente... Ya está arriba, pero estuvo abajo. Sí. Es decir, hubo algo aquí que no supimos bien qué pasó, pero hubo alguna circunstancia. No pudieron subir a la hora en que querían porque estaba, pues, de alguna manera afectado el servicio de Quinto Elemento Lab. Ya lograron restablecer el asunto, y entonces este reportaje se puede consultar directamente en Quinto Elemento Lab, y Aristegui Noticias está recibiendo también este reportaje para que los usuarios de Aristegui Noticias lo puedan ver aquí o allá, o donde el público decida. Al final de cuentas, es una investigación que pretende tener esta cobertura lo más amplia posible sobre un tema como este. Carmen García Bermejo, ya lo explicó Alejandra con mucha precisión la manera en que llegas con este proyecto, con esta propuesta que se hace investigación y que se presenta hoy ya como un reportaje especial. Pues la falsa filantropía de Salinas Pliego está conformada de qué elementos de información, qué elementos lograste obtener para señalar qué tipo de cosas en este reportaje. Sí, yo realicé una investigación durante 8 meses, y a través de documentos oficiales, de solicitudes de información, de búsquedas propias, ¿no?, de contactos
Y entonces empezamos a reunir empezamos a reunir toda esa información, y el resultado es que por lo menos en la última década las orquestas de Salinas Pliego, que es el programa musical Orquestas Azteca, ha recibido 1,700 millones de pesos públicos del CONACULTA, ahora Secretaría de Cultura, de la SEP, del Congreso de la Unión, que es la Cámara de Diputados, es la que más le ha dado dinero. El Congreso. Sí, lo que pasa es que opera de esta manera. En el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, en septiembre del 2009, llegó un documento de una asociación azteca, Amigos para la Cultura y las Artes, AC, solicitando 100 millones de pesos para financiar 50 orquestas en 29 estados. Y ese documento se entregó a la Comisión de Cultura. Y obviamente en ese momento Ninfa Salinas Sada era diputada federal. Y aunque no pertenecía a la Comisión de Cultura, empezó... La hija del empresario. La hija del empresario. Y aunque no, ella es del Partido Verde, y aunque ella no formaba parte de la Comisión de Cultura, sí empezó a cabildear con los de la Comisión de Cultura y con sus otros pares, porque no nada más la Comisión de Cultura decide, ¿no? Decide en las cúpulas. Y en ese cabildeo logran sus primeros 100 millones de pesos a ejercer en 2011 a través del presupuesto de egresos de la Federación, ¿no? Que se llaman recursos etiquetados. Y a partir de ahí nadie los paró. Todo el mundo pensó, bueno, no todo el mundo, quienes estábamos viendo esa situación pensamos que nada más le iban a dar 100 millones de pesos ese año, que a ninguna asociación civil, ¿no?, vinculada con las artes y la cultura se la otorgan jamás, ni a la Feria del Libro de Guadalajara, ni al Festival de Cine de Morelia, ni al de Guanajuato. O sea, a nadie le dan esa cantidad de dinero. Pasó el siguiente año otros 100 millones de pesos. El siguiente, o sea, a la fecha, el Congreso le ha dado a las orquestas azteca 900 millones de pesos. Es el que más le ha dado constante. Casi se está registrando como un programa público, cuando no lo es, porque las orquestas Esperanza Azteca llevan el sello de TV Azteca, ¿no?, de la Fundación Azteca. Los colores del uniforme también llevan el sello de la Esperanza Azteca, y Salinas Pliego lo presume como su programa estrella, ¿no?, del que está más orgulloso, como lo dijo en Nueva York. Uh-huh. Entonces, después de ahí, bueno, él empezó a impulsar este programa a raíz de que en Puebla un maestro violinista, Julio Saldaña, tenía una orquesta con niños de las zonas pobres de Puebla, pero durante 10 años no encontró quien lo impulsara, ¿no? Él iba a los estados, a las instituciones públicas, y no encontraba apoyo, hasta que le dijeron, ¿por qué no vas con Salinas Pliego? Él tiene una fundación y seguramente te va a impulsar. Y accedieron. Y él llegó ahí, les gustó el proyecto y le dijeron, pues haznos un coro y una orquesta, ¿se puede? Y él dijo sí. Y a partir de 2009 empezaron a formar la primera orquesta Esperanza Azteca Puebla, en Puebla, y para esto le piden 2,5 millones al gobernador de entonces, Mario Marín, para que impulsara este maravilloso proyecto. Lo aporta. A finales de 2009 hace el debut del coro y la orquesta Esperanza Azteca Puebla en el Centro Cultural Olin Yolistli, aquí en la Ciudad de México, y invita a 26 gobernadores para que vieran lo maravilloso que es ese programa. Y sin duda, o sea, nadie está dudando de que... ¿De ese coro? Sí, de coro y orquesta, ¿no? Pero aquí el punto es que, ¿por qué financiar un proyecto privado con recursos públicos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues tiene una conexión muy buena con los gobernadores, y entonces pide dinero al Congreso,
pide dinero a los gobernadores, a los presidentes municipales y también arma también sus patronatos. Eso está bien, porque los patronatos pues, ponen su dinero, pero los recursos públicos, ¿no?, a un proyecto privado, ese es el meollo del asunto. Has documentado, Carmen García Bermejo, a través de esta investigación que, bueno, una cantidad importante de este dinero, que suma 1.700 millones de pesos de recursos públicos, la mayor parte ha sido entregada directamente por el Congreso mexicano, como lo acabas de explicar. ¿Qué otras instancias del poder público, qué otras instancias públicas han suministrado recursos públicos para los proyectos de Salinas Pliego? El CONACULTA, desde 2013, empezó a apoyarlos. El CONACULTA, ahora Secretaría de Cultura, tiene el Sistema Nacional de Fomento Musical, que se encarga precisamente de, como dice su nombre, fomentar, alentar las orquestas estatales, municipales, que se hacen o que se gestionan en los municipios con alta incidencia de pobreza o de violencia, ¿no? Entonces, el sistema apoya académicamente, pero también con dinero. Entonces, cuando empiezan a darle dinero a las orquestas azteca, le empiezan a quitar los recursos a este Sistema Nacional de Fomento Musical, al grado tal de que si en el 2013 recibía 270 millones de presupuesto, hoy ese Sistema Nacional de Fomento Musical recibe 70 millones. Es una merma drástica. Un desfondamiento. Sí. Y además, para hacer lo mismo, este programa es una política de Estado, corresponde a una política de Estado. Y en cambio lo han dejado caer, como muchas otras cosas, quizás a lo mejor no es directamente porque le dan a uno, le quitan a otro, pero sí hay un impacto real entre lo que se está dando a las orquestas azteca de dinero público y lo que está recibiendo. Bueno, el hecho la es uno, Secretaría el de hecho es Cultura. uno, creo que aquí Alejandra Shanik también lo comentaba ampliamente hace un momento, el hecho es uno, que la disminución de recursos del sector público al ámbito de la cultura y del apoyo a la cultura popular, pues está de la mano o en sintonía o en sincronía, si queremos, con la distribución de recursos a la fundación y a los proyectos de Salinas Pliego. Eso es aritmético. Y Carmen documentó una serie de casos específicos de programas que han venido menguando justamente porque los recortes a cultura son tan tremendos. Y una de las historias, bueno, en nuestro reportaje se publica en partes, son 4 partes que podrán encontrar con ustedes y en nuestro portal en los siguientes días. Y contamos la historia de un pueblo, de una banda sinfónica indígena, que de 49 músicos altamente capacitados que tocaban obras complejas de Mussorgsky, Mahler, lo mismo que Moncayo, ¿no? Uh-huh. Pero no era una banda, digamos, una banda regional, sino una verdadera orquesta que se quedó sin dinero, sin paga, sin camión, sin instrumentos, y 49 músicos que tuvieron que volver al campo y a la albañilería. Y como ¿Esto fue en qué estado? En Puebla. En Puebla. Y como otros en Oaxaca. La lista, digamos, de programas y de casos específicos de iniciativas que se han venido abajo por falta de recursos de la cultura, de recursos públicos, es súper elocuente y la podrán leer en los reportajes de Totalmente de acuerdo, que es parte fundamental de estos reportajes que hoy empiezan a entregarse, que hoy es la primera entrega. Carmen García Bermejo, déjame adelantar un poco porque he tenido la oportunidad de leer esta investigación que estamos publicando junto con ustedes, la escena que narras precisamente de lo que dice Alejandra, de ese director de orquesta que les anuncia a sus músicos que se acaba la orquesta. Es una escena estrujante, es una escena desgarradora por lo que significa precisamente simplemente dejar de tener recursos. Y bueno, uno se preguntaría por qué dejó de tener recursos el Estado de Puebla para seguir financiando esa orquesta en particular y otras tantas. Bueno, aquí puede estar la respuesta clara, porque la distribución del dinero público, que siempre es limitado, pues se ha decidido hacer a un ente privado que luce como propio un asunto de filantropía, claro,
financiado con dinero público. Y ese es el meollo y el corazón de este reportaje, que desde luego sabemos que generará reacción, porque pues este es un señalamiento público de algo que ha significado una especie de construcción de imagen también de un empresario como Salinas Pliego. Pero aquí estamos hablando de la revisión documental, de la revisión de los presupuestos, de lo que esto significa y de cosas tan concretas, tan específicas, tan bien narradas, Carmen, como esa escena. Sé que me estoy adelantando, pero ni hablar, fue Shanique la que lo trajo a cuento. Cuéntanos de este caso en particular, de Puebla y de esta orquesta que simple y llanamente su director dijo, se acabó la orquesta. Sí, la verdad que ese es un caso que encontramos que es verdaderamente, que ilustra realmente lo que está pasando. O sea, si no tuviera un impacto real en la comunidad, estos 1,700 millones de pesos que se le han dado a las orquestas azteca, quizás pasaría desapercibido. O sería entendido de otra manera. Sí, pero no. En la Mixteca Poblana se conformó en el 2006 la Banda Sinfónica Mixteca, para el cual convocaron a los mejores músicos de la región, ¿no? Entonces, de 300 que participaron en esa convocatoria, solo 42 fueron seleccionados, ¿no? La banda duró 8 años, con 4 discos, una gira en San Antonio, Texas, presentaciones en la Sierra Negra de Puebla, ¿no? En toda la Mixteca Poblana, en la Ciudad de México, en Oaxaca, en muchos lugares. Era muy exitosa porque el nivel de interpretación es muy alta. Estos músicos tienen la facultad, la facultad de ser músicos tradicionales, porque muchos de ellos vienen de un pueblo donde la música es la vida, y además estudiaron en el conservatorio, o sea, tienen doble virtud de ellos, y entonces tocan estupendo, y tocan Beethoven, tocan Mozart, tocan Arturo Márquez, Moncayo, ¿no? Pero en 2014, cuando se hace el cambio era Secretaría de la Cultura de Puebla, se hace un cambio a Consejo Estatal de Puebla, Consejo Estatal de Puebla para la Cultura y las Artes, y en ese enroque, el gobernador, que era Rafael Moreno Valle, decide eliminar la partida, que eran 3 millones de pesos anuales para 42 músicos. Y decide desaparecer la orquesta, y les dicen, ya no se puede, hasta aquí. En diciembre del 2014, cuando los músicos se están preparando para irse de vacaciones navideñas, el director les dice, lo siento, este es nuestro último ensayo, y se acabó, no hay manera de regresar. Del gobierno central nos han dicho que no habrá más orquesta, ¿no? Uh-huh. Estos músicos, de los 41 músicos, 25 músicos pertenecen a un pueblo que se llama San Felipe Otlaltepec, ahí en la Mixteca. Y es un pueblo popoloca, indígenas popolocas. O sea, estos músicos son indígenas popolocas y tocan con un orgullo, o sea, no es de que hay pobrecitos indígenas, ¿no? No, ellos son indígenas, pero con mucho orgullo, ¿no? Tocan su música y además todo el pueblo se dedica a la música. El 90% de los pobladores tocan un instrumento. Los niños estudian con partituras al lado y con su libro de texto, con instrumentos. Entonces, cuando pasa eso, la orquesta misma tenía una dinámica económica que soportaba en el pueblo. Cuando desaparece esto, los músicos se quedan sin trabajo, sin instrumentos, porque les ordenan entregar los instrumentos al año siguiente. O sea, les dicen, se acabó, el 6 de enero ustedes tienen que entregar los instrumentos a la Comisión de Cultura, a la Secretaría de Cultura, y también el camión. El camión era fundamental porque era el camión donde los 42 músicos iban y hacían los conciertos. Entonces les quitaron todo.
les quitaron la orquesta y paralelamente empezaron a fomentar a las orquestas azteca. Ahorita en Puebla hay 6 orquestas azteca. La sede nacional de las orquestas azteca y dentro de la sede nacional, esa sede nacional, Moreno Valle le dio la Constancia Mexicana, es una exfábrica textil, la más importante de América Latina, la primera en América Latina, y es monumento nacional, catalogada por el INAH. ¿Cómo que la dio? Se la dio en comodato. La restauró entre el gobierno estatal y el gobierno federal, aportaron casi 300 millones de pesos. El gobierno, ¿se le da en comodato al empresario Ricardo Salinas Pliego? Sí. O a la fundación o a la figura legal que sea, se le da en comodato y la remodelación o la restauración, se corre a cargo de dinero público federal y estatal. O sea, todo corre a cargo del dinero público, todo corre a cargo de los mexicanos, pero el mérito se lo lleva el empresario. Sí, fueron casi 300 millones de pesos, 295 millones de pesos para su restauración y acondicionamiento, de los cuales el 10% solamente lo puso la Fundación Azteca. Y no solo eso, más adelante, en el 2014, a solicitud de Salinas Pliego y de Andrés Roemer, piden que se instale en la sede de las orquestas azteca, porque es un complejo muy grande de muchas hectáreas, que se instale el Museo de la Música de Viena, que está en Austria, ¿no? Es un museo donde están los mejores, Beethoven, todo lo que hace a Austria una de los países de la música clásica, ¿no? Fundamental. Entonces, le piden al gobierno federal y al estatal que impulsen, que traigan ese museo a Puebla y en la sede de las orquestas azteca. Lo traen, la construcción y colocación de todo el museo cuesta 144 millones, ¿no? Y todos, el gobierno estatal, el CONACULTA de entonces, ahora Secretaría de Cultura, y la Secretaría de Turismo de Federal, fueron los que pusieron los recursos. ¿100%? 100%. 100% dinero público, 100% crédito privado. Sí. Y entonces, y no es nada más eso, también... Por eso el título que han decidido, La falsa filantropía de Salinas Pliego, bueno, pues está hecho este título de estas cosas. Este museo funciona como una franquicia, o sea, no es gratis. También Moreno Valle firma un contrato por derechos, por los que cada año el gobierno de Puebla paga 2 millones de pesos anuales por tener la franquicia del museo. Es como el Guggenheim, ¿no? Que ya es una franquicia. Ahora este museo es la primera réplica que hay en un país de ese museo y lo vendieron como franquicia. Como franquicia. Sí. Estamos frente a un asunto que, bueno, pues empieza a conocerse de esta manera, esto que has logrado documentar, que está aquí en estos reportajes, en este primero que se entrega, en este primero que se está dando a conocer en este momento de la mañana a través de Quinto Elemento Lab y en este caso con la colaboración de Aristegui Noticias, bueno, que nos muestra primero el volumen de recursos que has logrado identificar, de recursos públicos utilizados específicamente para las orquestas de TV Azteca, en este caso para esta parte, digamos, de la filantropía, entre comillas, de Salinas Pliego. Y bueno, lo que viene en las siguientes entregas ya se irá presentando Alejandra Shanik, pero estamos precisamente frente a la posibilidad de discutir y analizar con esto y de exigir cuentas también de cómo es que se decide distribuir dinero, cómo es que se decide destinar dinero público en cantidades millonarias a un empresario que desde todos los puntos de vista, pues tiene esto, entre otras cosas, como una manera de restaurar una imagen pública, establecer una imagen pública filantrópica, promotora de la cultura popular, etcétera, etcétera, pero se les ha olvidado decir que es con el dinero de nosotros, se les ha olvidado decir que eso que aparece como una acción empresarial no queda claro para el público, para la sociedad mexicana, que ha sido posible hacerlo gracias a todo lo que dice este reportaje, que es precisamente la decisión del Congreso, de la Secretaría de Cultura, de CONACULTA, de quién más ha participado en este financiamiento público
hacia un ámbito privado que muestra un rostro hacia la sociedad y que no se explica completo. No se explica que el dinero que hace posible que esto ocurra a través de una de las televisoras del país y del empresario Salinas Pliego está hecho con dinero de todos nosotros. ¿Qué más agregarías respecto a el tipo de transferencias de recursos públicos hacia este ámbito, entre comillas, filantrópico? Aquí lo extraño es que un hombre, ¿no?, que es el quinto hombre más acaudalado del país, con una fortuna que, de acuerdo con Forbes, tiene $7,000 millones, pues acuda a las instituciones públicas para que financie su proyecto. Nosotros hemos logrado... ¿Habrá algún tipo de auditoría, de supervisión, de registro? Sí lo hay, ¿no? Sí lo hay, y según la Fundación Azteca, todo está limpio. El problema no es si está limpio o no. Pero lo dice la propia Fundación Azteca. Sí. Siendo dinero público, requeriría algún tipo de injerencia pública para saber qué han hecho con ese dinero. Nadie dice que han hecho, porque eso tendría que revisarse. Sí, exactamente, tendría que revisarse y con lupa, porque si bien están ahí los reportes en la Secretaría de Cultura de cómo gastan el dinero público, también hay irregularidades, como por ejemplo, en 2016 empezaron a darles recursos. Al momento hay 86 orquestas Esperanza Azteca en 30 estados de la República, incluyendo el Distrito Federal. En el Distrito Federal hay 6. Y en el 2016 empezaron a darle recursos para conformar la orquesta de Colima y la de Zacatecas, 2016, 2017 y 2018. Al momento, esas 2 orquestas no existen. Y son 15 millones de pesos entre los dos en 3 años. Entonces, por eso sí es importante una revisión con lupa de lo que se está gastando. La SEP le dio 22 millones de pesos en 2010 para que empezara a impulsar el proyecto de Salinas Pliego. Después, la Comisión Federal de Electricidad también aportó 3,5 millones en 2015. La Comisión Federal de Electricidad. Sí, y hacer una orquesta azteca, Comisión Federal de Electricidad. ¿De cuándo acá? ¿No? A la comisión le corresponde eso y con dinero público. Durante 2 años, le ha estado aportando a las orquestas azteca. Y así, los gobiernos de Michoacán, de Oaxaca, de Chiapas, de Guadalajara, hasta municipios. En Zapopan está la orquesta azteca. Pues esta es una demostración también del tipo de poder que adquiere un hombre que tiene la concesión pública como la televisión. Es el tipo de poder que puede tener un empresario, y no es el único, pero en este caso el foco está puesto en él por las razones de la investigación misma, pero es el tipo de poder que puede adquirir un empresario que hace usufructo de un bien nacional, que es el espectro radioeléctrico, y que yo lo resumiría así: ¿quién le puede decir que no a Ricardo Salinas Pliego en este país, siendo gobernador, siendo presidente municipal, siendo autoridad en México? Alejandra Shanick, esto también está en el sustrato de este reportaje. Así es, no nos metemos a esa parte, digamos, está en el política, sustrato, pero digamos es algo que por supuesto que nos preguntamos. Creo que también, no sabemos cómo funcionan otras obras filantrópicas de otros millonarios de México. No sabemos si esto sea algo común o sea algo extraordinario. Tenemos más conocimiento de qué hacen con sus fortunas los millonarios de otras regiones del mundo, porque se transparentan o porque se publican detalles. No es el caso aquí. Entonces, no conocemos si es un patrón que sigan todos. Pero sí nos llama la atención que justamente, como tú has dicho, un personaje que tiene tal ascendente, una empresa que tiene tal ascendente sobre la clase política, haya logrado apoyos tan sistemáticos y continuos a un proyecto privado.
En esta parte de su historia, porque es una historia de varios capítulos, por lo pronto en lo que corresponde a la filantropía, bueno, pues el reportaje de Carmen García Bermejo y de Quinto Elemento Lab, que estamos iniciando en su entrega de esta primera parte, pues nos habla precisamente de algo que debe ser analizado, discutido y sobre todo convocar a los entes públicos de este país para que nos den más información acerca de, bueno, qué tipo de mecanismos hay, primero para explicar la decisión de robustecer un proyecto privado con estas características. Nadie está en contra de los coros, nadie está en contra de la música, nadie está en contra de que se financien proyectos para los niños. Eso no está a discusión. Hay gente que habla muy bien de las orquestas. No, claro. Ni siquiera estamos discutiendo las orquestas mismas, ni la calidad de las orquestas. Eso no es el tema. Y desde luego celebramos que haya todo tipo de proyectos culturales, populares, que puedan llevar la música precisamente a la infancia, a la juventud en México. Ese no es el tema. Nadie discute que eso hay que hacerlo y hacerlo 1000 veces. El asunto es cómo y de qué manera se utilizan los escasos recursos públicos, que siempre son limitados, para destinar a tal o cual proyecto, y cuál sería la razón por la cual en particular, de un empresario que se ha dotado de una imagen pública de filántropo, pues a partir de la utilización de recursos públicos millonarios. Y discutir y analizar y tener elementos fuertes para saber si fue la mejor decisión destinar 1.700 millones de recursos públicos, y si la forma en que se destinó es la apropiada, o deberíamos revisar qué fue lo que ocurrió con aquellos a los que se les quitó una cobija, digámoslo en términos presupuestales, habiendo desarrollado proyectos como el que acabas de mencionar, de 8 años de un esfuerzo de una orquesta, por hablar de un caso, que tuvo que ser simplemente cerrado porque el gobierno de Moreno Valle, que desde luego pues tiene una muy importante cercanía, como se puede apreciar con el empresario Salinas Pliego, pues simplemente les avisó que ya no había presupuesto para esa orquesta, que es un botón de muestra del tipo de cosas que han sucedido en los últimos años. Así que desmantelar proyectos populares financiados con dinero público en los últimos años, a la par de robustecer un proyecto privado de filantropía con recursos públicos, es el gran retrato de este reportaje. Sí, incluso, Carmen, en situaciones más difíciles, ¿no?, de cuando hubo los recortes presupuestales, ¿no?, el Congreso no le llegó a dar los 100 millones de pesos, pero sí le dio 99, ¿no? Ah, bueno, pero cuando hubo recorte presupuestal, sí, le quitaron 1.100.000, sí. 99. Y aún así, la Secretaría de Cultura, es el caso del año pasado. El año pasado hubo un recorte muy fuerte del presupuesto. En todos los estados de la República se quedaron sin presupuesto para festivales, ferias de libros, o sea, los empezaron a reducir. Algunos festivales que duraban una semana quedaron en 3 días, los que duraban 15 días quedaron en 4 o en 8 días, ¿no? Entonces empezaron a reducir, y cuando las orquestas aztecas se quedan con 96 millones, es la cifra no, 99, correcta, 96 millones, la Secretaría de Cultura le hace una aportación, una donación, un donativo de 44 millones. ¿Cómo? De pesos. ¿En pleno recorte? En pleno recorte. O sea, como le quitaron 6 millones, lo compensa con... Sí, ellos solicitan, ¿no?, un aporte a la Secretaría de Cultura Federal y les da 44 millones. 44 millones. Y eso está en la cuenta pública, o sea, no es inventado ni me lo imaginé, está registrado en la cuenta pública de 2017. Entonces, al final de cuentas, ellos salieron ganando porque recibieron 136 millones. O sea, que el recorte, ¿no?, les viene de perlas. El recorte, efectivamente. Porque se compensó de esta manera. Así es. Pues es el tipo de cosas que deben conocerse, que la sociedad mexicana tiene derecho a conocer, desde luego, y queda aquí esta primera parte, Carmen García Bermejo, de esta investigación que realizaste durante un buen rato, estuviste trabajando un buen tiempo. Sí, durante 8 meses fue la investigación fuerte, o sea, de conseguir todos los documentos y todo. ¿Tuviste oportunidad de conversar con Esteban Moctezuma, entiendo, que es, sí, digamos, la cabeza del grupo Salinas Pliego sobre estos temas? Sí, él es el presidente ejecutivo. Cercano ahora a la campaña de Andrés Manuel, por cierto. Sí. Que ese es el tipo de cosas que también ocurren, ¿no? Sí, claro, o sea, la cercanía de un personaje como este. Cuando nosotros estuvimos, cuando yo estuve investigando todo esto, pues ni
por nada se asomaba que iba a ser propuesto como secretario de Educación, ¿no? Sí, cuando tú empezaste la investigación ya no teníamos noticia de que eso iba a ocurrir. No. De hecho, yo tuve 2 entrevistas con él para aclarar puntos, ¿no? Y nunca sabíamos, o sea, yo no trabajo por consigna, ¿no? O sea, este es un tema de interés público que nos interesa. ¿Por qué? Porque el gasto que se está invirtiendo, que es el 85% del dinero con lo que opera las orquestas Azteca, es público. Y lo hemos visto porque a través del SAT pudimos cruzar material, pudimos saber que solo el 15% de lo que entra a las orquestas Azteca es financiado por la iniciativa privada. Y ni siquiera sabemos si por las empresas de Salinas Pliego, porque el SAT dice que es materia confidencial, ¿no? Pero eso sí lo logramos saber a través del SAT, de los reportes oficiales que le entrega las asociaciones a Secretaría de Hacienda, ¿no? Que es del SAT. Y ahí es donde nos dimos cuenta de esta cantidad de dinero que le han aportado, y más aparte de toda nuestra investigación. Nosotros yo tuve la entrevista con Esteban Moctezuma Barragán y le dije, ¿por qué? Ellos dijeron, 170 millones de pesos anuales es lo que estamos recibiendo de recursos públicos para las orquestas, pero la Fundación Azteca pone 230. Y le digo, ¿pero por qué no está registrado ante el SAT? Dice, es que es por la página que está muy reducida y no podemos detallar tanto, pero yo te voy a dar la información. Nunca nos llegó. Nos entregó una hoja sin membrete, una hoja en blanco con la estadística de lo que había gastado Fundación Azteca en 2016, pero no decía específicamente lo que había gastado en orquestas. Decía lo que había gastado en campañas para otras asociaciones civiles, en educación, en otras campañas, pero la de Azteca, o sea, las de orquestas Azteca no estaba. Y estuvimos insistiendo para que nos las entregara, nunca nos las entregó. También solicitamos la entrevista con Salinas Pliego en 3 ocasiones, nos fue negada. Entonces, o sea, todo esto nos lleva a salir de esta manera. Y la entrevista con Moctezuma Barragán está íntegra. O sea, no le quitamos nada para que le dimos Sí, claro, su voz. desde luego tienen derecho a defender su punto, y está en el reportaje la postura de TV Azteca, de Fundación Azteca, que encabeza Esteban Moctezuma, y toda esta información que empieza a conocerse a partir de este trabajo que están publicando con Quinto Elemento Lab, Carmen García Bermejo. Pues para cerrar, Alejandra Shanik, un último comentario y seguimos en contacto para las siguientes partes. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por este espacio. Creemos que aliados con ustedes son fundamentales para poder dar paso a investigaciones como la que ha hecho Carmen. Nada más quisiera, hay algo que hemos estado advirtiendo en redes en este último rato, desde ayer que empezamos a anunciar la historia. Como el temor de algunas personas de que es golpeteo político, porque está anunciado ya que el señor Esteban Moctezuma es parte del gabinete del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. La investigación data de muchísimo antes. Las charlas, las entrevistas que tuvo Carmen con el señor Moctezuma ocurrieron muchísimo antes. Ni idea había de que al menos asomara en la posibilidad de que él fuera parte de la campaña. No servimos al juego político, de veras, aquellos que, porque en realidad los medios nos hemos ganado esa desconfianza a pulso. Lo que queremos es decir que como periodistas el trabajo se origina por otro lado, por una curiosidad auténtica, por una pista que tiene una reportera que lleva 20, 30 años cubriendo cultura y que notó algo que valía la pena ser contado. Entonces,
Con eso querría cerrar. Con eso cerramos, efectivamente. Pues ahí está la investigación, la falsa filantropía de Salinas Pliego y el trabajo de Carmen García Bermejo y de Quinto Elemento Lab, que seguiremos compartiendo con ustedes, en las próximas horas y en los próximos días. Gracias, Carmen, por estar aquí esta mañana. Muchas gracias. Gracias, Alejandra Chanik, por Muy estar amable. aquí, y seguimos al habla con este tema. Ahí está la investigación, el reportaje publicado en nuestro portal, desde luego en Quinto Elemento, y lo que aquí ha sucedido en esta entrevista.